Amigos, hoy vamos a ir a hacer algo por primera vez en estos 6 años que hemos estado viviendo en Sudáfrica. Y es que vamos a ir caminando al supermercado de nuestro barrio. Así es, aunque es algo que debe ser súper cotidiano para muchos de los que nos están viendo y para nosotros era algo muy cotidiano hacer en Argentina hace 6 años cuando vivíamos ahí. Acá no lo hacemos nunca lo hemos hecho porque andamos para todos lados en auto por temas de distancia y también por seguridad. Pero hoy nos toca ir caminando, así que vengan con nosotros que les vamos a contar por qué. Y vean amigos, somos prácticamente los únicos que estamos caminando en la calle, como era de esperar. Vivimos en un barrio en el que la gente solo sale a hacer actividad física y no sale a caminar para ir a comercios o no sé, ir a trabajar, por ejemplo. Hay barrios que sí, que son más turísticos o que están cerca de la costa, pero este es un barrio en el que no, lo cual hace que sea más raro ir caminando porque no hay nadie, amigos. Vean eso. Y ustedes nos preguntarán, Mariano o Daniela, ¿qué les pasó que van caminando? ¿Acaso perdieron el auto? Algo así. Digamos que por hoy perdimos el auto. Ayer domingo fuimos a tomar mate a la playa. Bueno, estuvimos un buen rato y cuando decidimos volver, que era más o menos tardecita, le damos arranque al auto y el auto había muerto. Lo raro es que tenía batería el auto porque prendía los estéreos, bajaba los vidrios, pero no arrancaba. Entonces tuvimos que llamar a la grúa, todo un inconveniente, porque saben amigos que estamos en Sudáfrica y acá cuando baja la noche la gente como que entra en miedo y bueno, tuvimos que esperar a la grúa, se nos hizo de noche, trajimos el auto a casa. Tenemos la ventaja de tener un vecino que es mecánico, lo revisó y nos dijo que es el burro de arranque, o sea que ahora lo tenemos todavía en el garage, pero en pocos días ya lo vamos a arreglar. Y vean, acá a unos metros de nuestra casa hay un parque al cual por supuesto nunca hemos venido. Y bueno, ya que estamos, le vamos a mostrar el parquecito. ¿Sabe haber algunas ardillitas por estos lados que saben andar dando vuelta? La hemos visto. ¿Qué más? ¿Qué más puede haber en este parque? Hay juegos para chicos, árboles, por supuesto, muchísimos árboles vamos a encontrar por estos lados. No sé si aprecian en la cámara que estamos, amigos, en desnivel, ¿no? Nuestra casa queda en una loma y al finalizar el camino, no sé si se va a poder apreciar de fondo allá, tenemos una reserva que es una, yo le digo montaña, pero en realidad es una loma y es la reserva de Plattekloof. Y bueno, así es el parque. No lo usan mucho los chicos, son muy pocos los chicos. Es que no hay muchos chicos también en este barrio, pero nunca vi como en mi barrio 30, 40 chicos jugando en este parque, sino que generalmente se ven uno o dos y vienen con niñeras que lo traen a jugar acá. Y bueno, y ustedes se dirán, ¿por qué no vienen al parque, Mariano? Porque yo, me imagino, yo con mis primos jugando acá, nos tendrían que haber venido a sacar, no sé, qué sé yo, nos hubiesen tenido que retar para que vayamos a casa. Pero es que gente, en la mayoría de las zonas de Sudáfrica, la gente no anda en la calle. Y tampoco es que podemos tomar un transporte público de acá para ir al súper o por ejemplo yo para ir a mi trabajo. Porque bueno, no entra ningún transporte público a este barrio. El transporte público en Sudáfrica en sí ya es escaso. Y si buscamos, por ejemplo, la estación de tren más cercana, está a unos 22 cuadras, porque son 2.2 kilómetros. Y para ir hasta ahí tenemos que pasar por un montón de lugares que no conocemos, que a lo mejor son solitarias y ya nos entra un poco el miedo, porque bueno, hay inseguridad en Sudáfrica. Entonces, si uno puede tener un auto, las personas acá suelen usar el auto para ir a todos lados, para resguardarse un poco más de la inseguridad en la calle. No entra ningún colectivo acá, el tren, como le digo, está bastante lejos, los taxis, que son como los minibús, tampoco entran acá y para una persona que no está acostumbrada a tomarlo o que no tiene, como le decimos en Argentina, calle, no se lo recomendaría tomar.
Y bueno, la otra que nos queda es Uber, pero un Uber, si yo tuviera que utilizar el servicio de Uber para ir todos los días a trabajar, sería muy costoso. Imagínense que estoy a unos 10 kilómetros de mi trabajo y serían como unos $20 por día. Se hace muy costoso, así que bueno, en el día de hoy vamos a ir caminando al súper, esperamos tener el auto pronto porque las opciones de transporte público que hay no son nada favorables para nosotros en este momento. Y bueno, si uno viene de vacaciones es otra cosa, ¿no? Porque viene con ese presupuesto del Uber o de un tour. Pero para uno que vive acá y tiene un presupuesto, empezar a tener que manejarse en Uber todos los días te saca totalmente de tu presupuesto. Y tampoco uno se quiere exponer a la inseguridad de no conocer a lo mejor dónde están las paradas, meterse por lugares que no conoce y que nos pase algo. Hace varios minutos que estamos caminando y cuéntenme, ¿ustedes vieron a alguna otra persona? Y esto hace que sea aún más incómodo, gente, salir caminando, porque a lo mejor vamos y no pasa nada, o sea, el barrio este es bastante seguro, pero el hecho de no ver nadie en la calle te da un toque más no sé, da un poco más de miedo. Y es que, no sé, no es como por ahí en las zonas de la costa o el centro donde hay otra gente caminando, entonces uno no está solo. Pero bueno, hasta ahora vamos bien. Y es que muchos barrios de esta ciudad tampoco están armadas para ir caminando, no están diseñadas, vean, no hay veredas, amigos. Especialmente en estos lugares, obvio, en el centro, en la costa, sí, pero en estos barrios la verdad que no, y es que como les dije, las personas que tienen la suerte de tener un auto eligen usar el auto y no caminar, así que las ciudades también están diseñadas así. Ahora vamos llegando a la calle principal que atraviesa nuestro barrio. Porque como le dijo Daniela, amigos, Sudáfrica no está preparado para que la gente ande caminando. Este es el único pedacito que tenemos vereda y son todas avenidas así, o sea, son como avenidas principales de doble carriles. Acá así el metro pasa la autopista, o sea, no está preparado esta parte de Sudáfrica como para que nosotros andemos caminando. Exactamente. Y bueno, ahora estamos llegando al semáforo y la verdad que me preocupaba antes de salir. Yo decía, bueno, ¿qué vamos a hacer en el semáforo? Vamos a bajar la cámara porque acá suele haber gente pidiendo dinero o intentando vender cosas. Y han habido algunas ocasiones que algunas de las personas que estaban pidiendo dinero hicieron un smash and grab, como lo llaman acá, que es que te rompen el vidrio y te arrebatan el celu. Y bueno, no queríamos que nos pase eso, pero bueno, no hay nadie hoy. Así que nos vamos a animar a cruzar con la cámara en la mano. Vamos. Amigos, yo ya no sé ni cruzar la calle, porque hace años que no camino. O sea, literal, Mariano me tiene que decir cuándo cruzar. Es terrible. Eso que le estamos mostrando ahí son los taxis, que son los minibús. Y esos minibús vienen por esta calle principal porque vienen a recoger a las personas que salen de todos los comercios que están. Hay algunos centros comerciales y van para los barrios más alejados donde mucha gente depende del transporte público. Porque, amigos, es una realidad. En Sudáfrica hay una desigualdad económica terrible y obviamente no todos pueden acceder a comprarse un auto. Y hay personas que sí o sí, a pesar de que tienen que exponerse a la inseguridad en la calle o esperar colectivos y minibuses a altas horas de la noche, tienen que hacerlo y dependen del transporte público. Y estamos llegando a nuestro supermercado. Sobrevivimos. Y estamos yendo a Pick n Pay, ese súper que ven ahí. Así que vamos a comprar algo para tomar el té. Y bueno, vamos a seguir este camino con ustedes. Y llevamos algo para el té, que son unos rollitos de canela. Y vamos a llevar unas papas fritas congeladas para hacer a la freidora de aire hoy. Porque bueno, vamos a hacer unas milanesas de pollo y vamos a hacer unas fritas. Y ustedes nos dirán, Daniela, Mariano, por tan poca cosa arriesgarían su vida. Pero amigos, a ver, no es que... A ver, no sé. Es un tema difícil. Claro, es muy difícil de explicar, porque la gente no camina
Y si le va a pasar algo a alguien, es aquel que está caminando solo, ¿no? Así lo Claro. pensamos y generalmente pasa. Es un tema bastante difícil y es casi como un círculo vicioso, lo veo yo, porque mucha gente elige moverse en auto, los que pueden, entonces no andan en la calle. Pero al nadie querer andar en la calle para resguardarse de la inseguridad un poco más, hace que la calle sea muy solitaria y la poca gente que anda en la calle está más expuesta porque están como más solos. Así que es la verdad que un círculo vicioso y no sé, en algún momento va a tener que cambiar eso en este país porque es incómodo. Yo por ejemplo estoy nerviosa. Si viene alguien atrás o si viene una moto muy cerca o algo, como que estamos mirando, que no nos quiten la cámara. Y esto es un barrio seguro, no me quiero imaginar en los barrios más inseguros. Y bueno, lo han visto en el centro, cuando hemos caminado por el centro también vamos con tensión, pero la diferencia es que hay mucha gente caminando en el centro. Entonces uno siente que por lo menos si le pasa algo tiene a quien acudir. Acá no hay nadie. Ahí veo una persona caminando. Va, esperando cruzar el semáforo, no sé hasta dónde irá. Pero bueno, no somos los únicos hoy. Es la primera persona en todo el recorrido que vemos caminando. Y amigos, ustedes dirán, Mariano, Daniela, qué hermoso barrio que es donde viven. Qué lindo pudieron caminar en Sudáfrica, sí, muy linda la bajada, pero ahora la subida, amigos. Miren cómo está mi respiración, hay que subir ¿cuándo? Unos 150 metros más o menos en la está loma. empinado. Y cuesta mucho, amigos, ¿eh? Sí, la verdad, y nosotros Venimos a- eso que hacemos actividad, salimos a caminar, a trotar a un parque donde hay lomas como estas, o sea que estamos algo acostumbrados. Pero imagínate si no hiciéramos eso, ya todavía estaríamos ahí abajo intentando respirar, ¿no? O sea que eso es otra cosa. Estos barrios prácticamente yo diría que no están diseñados para que uno camine. No, no, miren, no tenemos vereda, tenemos que ir por el medio de la calle. Los autos pasan y la gente nos mira como diciendo, ¿qué están haciendo? ¿Qué hacen? Somos los únicos, bueno, ya le mostramos, o sea, una sola persona pasamos en lo que fuimos hasta el supermercado y volvimos a casa. Y yo, de hecho, estoy sorprendida que no nos paró la guardia todavía, porque cuando ven personas así grabando, sacando fotos, empiezan en el grupo de seguridad. Que hay personas sacando fotos, que hay personas caminando sospechosas. Por lo menos no nos vieron sospechosos, pero cuando salimos yo dije, hay una gran chance que nos pare la camionetita de la seguridad. Llegamos, amigos, sobrevivimos, ya estamos en casa. Y bueno, no estuvo tan mal. No me sentí amenazada en ningún momento. ¿Vos? Tampoco, pero bueno, el riesgo siempre está, o sea, como no anda nadie, o sea, el riesgo siempre está que te puede pasar algo. Sí, no me sentí cómoda, no estaba cómoda, ni relajada, ni podía decir que iba sin mirar. Me daba vueltas, escuchaba un auto, una moto. Uno va tenso y eso es algo que no nos gusta de Sudáfrica, hay que decirlo. Nosotros amamos vivir en Sudáfrica, hay muchas cosas positivas. Los pros para mí superan las contras para nosotros, para lo que nosotros estamos buscando en nuestra vida. Pero cuando pasa algo así que te desequilibra el sistema que vos tenés armado como para resguardarte de esas cosas malas, como por ejemplo, nosotros tenemos un auto y vamos para todos lados en él para no exponernos a la inseguridad de la calle. Cuando algo se sale de lo normal, como esto que se rompió el auto, uno siente que hay cosas que están mal, que a lo mejor uno los ignora en el día a día, pero cuando pasa esto se siente un poco más. Y algo que queremos decirles es que nosotros hoy hicimos esto porque no tenemos otra opción, pero por supuesto que nosotros no recomendamos que ustedes hagan esto si vienen a Sudáfrica. Si ustedes viajan a Sudáfrica, tienen que seguir los consejos que les damos nosotros como otros viajeros, que es no arriesgarse a caminar en la calle, al menos que estén en una zona muy turística, como la costa, como el waterfront, lugares donde se vea mucho movimiento y de día. Pero no deberían caminar en lugares así solitarios si ustedes no son de acá, porque se estarían exponiendo a una probabilidad de que les suceda algo, algún robo, algún arrebato, y no queremos que les pase eso en su viaje a Sudáfrica. Tengan en cuenta que nosotros vivimos acá hace 6 años, nosotros ya somos locales, conocemos el barrio, vivimos en el mismo barrio hace 6 años, así que por eso hoy nos animamos a ir caminando hasta el supermercado,
pero no es algo que nosotros recomendamos que hagan si están en una zona donde la gente no camina en la calle. Presten atención a eso, ustedes se van a dar cuenta. Si están en el centro van a ver mucha gente caminando, bueno, ahí pueden caminar, obviamente tengan cuidado con las cosas de valor. Si están en el waterfront, que es el puerto, lo mismo, en la costa lo mismo, pero ya cuando se meten a un barrio donde no hay gente caminando, no lo hagan, al menos que estén con locales o en algún tour, y no se expongan, amigos, no lo hagan. Nosotros lo hicimos, como les digo, porque somos locales. Y en cuanto al transporte, también siempre decimos, manéjense en Uber, manéjense con tours, con los micros turísticos como el micro rojo, o si están con algún local que los lleve a algún lado, algún local que ustedes conozcan, un familiar, eso es como ustedes deberían transportarse en Sudáfrica. No se arriesguen tampoco a tomar el transporte público que toman los locales, como los minibús, como los trenes, porque bueno, no van a saber cómo llegar a las paradas, a lo mejor para llegar a las paradas van a tener que meterse a zonas solitarias y es un riesgo también, así que no aconsejamos que los turistas usen esos medios de transporte, pero sí aprovechen Uber, tours, etcétera. Hasta acá llegó el video del día de hoy. Amigos, muchas gracias por acompañarnos al supermercado. Ustedes fueron nuestra compañía y hicieron que no nos sintamos tan solos, así que gracias por eso. Si les gustó este pequeño paseo, por favor, dale un me gusta, y si no estás suscrito a nuestro canal, por favor, suscríbete. Es gratis y nos ayuda mucho a seguir creciendo. La semana que viene vamos a ir a hacer lo que no pudimos hacer hoy, porque les cuento que hoy es lunes, me había tomado el día libre para ir a un lugar extraordinario al que nunca habíamos ido. Lo vimos y dijimos, wow, ¿cómo nos supimos de este lugar? Tenemos que ir a conocerlo y mostrárselos a nuestros amigos del canal. Así que vamos a intentar que el próximo video sea ahí. Pero hasta entonces les vamos a dejar un gran saludo y nos vemos en el próximo video.